nadie puede cuestionar en este país es el compromiso que han tenido los amigos Castillo con el tema de la defensa de la soberanía. Yo le propongo a Omar, le puedo dar una tutoría de relaciones dominico-haitianas para que él se edifique. Yo creo que el señor González ha llegado muy lejos. Y yo le quiero pedir, señor Ral, que gobierne en San Vicente y Granadinas y a la República Dominicana le permita que gobernemos nosotros. Gustavo Montalvo era el valido del régimen, el privado del régimen, y en materia de nacionalidad tenía la última palabra, porque era el que había negociado con el gobierno internacional. Más que marchar, primero que se organice con espíritu trinitario, porque la lucha no va a ser compleja. El Islam que está avanzando en Haití es político. Mi recomendación al presidente mayor sería ir preparando la declaratoria del estado de emergencia, el estado de excepción para la defensa. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan, como siempre, denle clic a la campanita, compartan este contenido y comenten, dejándonos saber qué les parece este contenido de alto valor que hacemos para todos ustedes. Bueno, el horno no está para galletica, esto está botando fuego y aquí está con nosotros una de las personas que domina la conversación en este momento, pero que por décadas él y su familia han sido de los abanderados y de los que siempre han tenido este ojo alerta para lo que está sucediendo en República Dominicana. Gracias por estar con nosotros, Pelegrín Castillo. Muy contento, Colombia, de encontrarme aquí contigo de nuevo en Al Tanto. Y le envío un saludo afectuoso al público de tu espacio. Y estoy a tu entera disposición para responder las inquietudes, las preguntas sobre este y cualquier otro tema. Señores, hablar de la patria y del tema haitiano y del tema de el problema migratorio que tenemos en República Dominicana no es nuevo con Pelegrín Castillo, con los vinchos, como cariñosamente le decimos, pero ¿qué domina la agenda en este momento? Y cito, por ejemplo, cualquier medio de comunicación que usted agarre ahora mismo, el vicepresidente del partido político Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, aseguró que el expresidente Leonel Fernández y el exmandatario Danilo Medina tienen una cuota de responsabilidad en el descontrol migratorio causado en sus gobiernos. Y entonces en una rueda de prensa ayer se lo preguntan a Omar Fernández. Omar como que todavía no lo cree. ¿Cómo? Los vinchos dijeron eso. Vamos en algún momento, chicos, Catherine, confírmame, si podemos poner este corto de Omar, que ustedes siempre han tenido relaciones muy, muy bonitas, muy cercanas, con Leonel Fernández y con Omar, por supuesto, porque él mismo como que la pregunta lo agarra fuera de base. Los vinchos dijeron eso y le da una respuesta que hoy está tendencia, Pelegrín, en todas las redes sociales. ¿Los vinchos dijeron eso? Sí, Pelegrín, específicamente. Bueno, le diría que si algo nadie puede cuestionar en este país es el compromiso que han tenido los amigos Castillo con el tema de la defensa de la soberanía. Eso nadie lo cuestiona. Sin embargo, si de algo estoy convencido, es de que los pleitos entre políticos y el señalarnos unos con otros no le resuelve ningún problema a la gente. ¿En el marco de qué es que usted estas declaraciones? Mira, los periodistas me preguntaron, Colombia, sobre si valoraba positivo que el presidente convocara al liderazgo presidencial del país, a los expresidentes. Y yo le dije que sí, que todos los expresidentes podían ser convocados, debían ser convocados, que debieron haber sido convocados antes. De hecho, han sido convocados antes y, sin embargo, no han querido participar en la discusión de los grandes asuntos concernidos en la mayor crisis de política exterior y seguridad que tiene República Dominicana. Entonces yo decía que ningún dirigente político, ningún dirigente nacional, incluso de sectores empresariales, religiosos, intelectuales, militares, sindicales, puede decir que no tiene, por acción, omisión, por temor, por interés, por ignorancia, por equivocación, algún grado de responsabilidad. No es que usted le eche la culpa, que ellos son los culpables. No, este es un problema de Estado, un problema
internacional de Estado que lo ha generado la clase dirigente de República Dominicana, junto a un conjunto de factores que han gravitado para que nos hayan condicionado a jugar un rol para el cual no estamos preparados. Nosotros somos una minoría que desde el principio fue muy crítica en todos los gobiernos. El gobierno de Balaguer menos, pero con el gobierno del presidente Fernández, ¿Qué división usted hace? con el gobierno del presidente Mejía, con el gobierno del presidente Danilo Medina, con el mismo gobierno del presidente Abinader. Y puedo decir con absoluto conocimiento de causa, porque este tema yo lo he tratado con todos los presidentes y en profundidad, que todos los gobiernos han tenido aciertos en mayor o menor grado. ¿Por qué usted separa a Balaguer en esa línea? No, lo usted dice con Balaguer menos. No, yo lo incluyo. Bueno, a Balaguer nosotros lo cuestionamos menos, pero no dejamos de hacer nuestras críticas. Reconocemos que de todos los gobernantes en las últimas décadas, el que en los momentos más críticos tuvo el carácter, la firmeza, la decisión de defender la soberanía, la autodeterminación de República Dominicana, sin discusión, fue el doctor Balaguer. Incluso pagó un precio muy alto, que poca gente conoce, porque el recorte del mandato que significó el Pacto por la Democracia en el año 94 fue resultado en gran medida de el encono punitivo de la administración Clinton contra el presidente Balaguer, porque el presidente Balaguer no contribuyó con la política norteamericana de la apertura de campamentos de refugiados en República Dominicana. Hay un testimonio que lo ha dado el ingeniero Federico Antunvalle de cómo personal de la Embajada Americana de alto nivel lo llamó para decirle que le transmitiera al doctor Balaguer el mensaje de que el recorte del mandato fue determinado por su negativa a cooperar con los Estados Unidos. ¿Cómo? Sí, Pues yo no sabía eso. Sí. Entonces, cuando hablamos de ese Kosovo, y yo soy no, testigo, no es un invento de los vinchos, óyeme, o sea, usted tiene información contundente. Y yo soy testigo porque yo acompañé al presidente Fernández en el año 1994, enero del 94. Yo era candidato a diputado, él era candidato a la vicepresidencia. Fuimos al Departamento de Estado. Y allá sostuvimos una reunión, nos acompañó José Fernández, el presidente del PLD allá en Estados Unidos, y ahí vimos cuál era la posición oficial de Estados Unidos con relación al proceso político dominicano. Y nos dijeron con mucha claridad, nosotros tenemos mucho interés en los resultados del proceso en República Dominicana porque necesitamos el surgimiento de un gobierno que coopere con nosotros en el manejo de la crisis haitiana. Que incluía campos de refugiados. ¿Usted lo oyó con sus oídos? No, en ese momento no nos hablaron de campos de refugiados. Pero ya nosotros habíamos tenido la información que nos las dio, por un lado, el gobierno del presidente Balaguer, pero nos la confirmó, o primero la había dado el doctor Andrés Castro Magloff, representante del ACNUR en República Dominicana. Porque en los organismos internacionales hay gente de conciencia, y él nos pidió en Unión Nacionalista, y yo fui parte de la comisión que se reunió con él pidió vernos discretamente, porque es un funcionario internacional, y nos dijo, es bueno que ustedes se opongan al plan de la administración norteamericana de abrir campamentos de refugiados en República Dominicana. Eso fue terminando el año 93, entrando al 94, o sea que ya yo sabía. Cuando fuimos a Washington, la doctora Ann Patterson, subsecretaria, acompañada de la embajadora Donna Rina, que después fue embajadora en República Dominicana, de Richard Nuccio, un senior del Departamento de Estado, que pasó a dirigir la política, el Centro de Estudios Políticos de la Universidad de Harvard para materias internacionales,
y no recuerdo si Daniel Santos estaba en esa reunión. No lo dijeron claramente. Nosotros cuestionamos mucho la política del presidente Balaguer, que no está cooperando con el gobierno. Doctor, ¿cuál es la ganancia de la comunidad internacional o de quienes planteaban o plantean campo de refugiados para entender, las personas que quizás están viendo este contenido, que no manejan al dedillo, qué gana una fuerza internacional en que aceptemos refugiados? Te la voy a resumir de esta manera. En el año 1949, esto es bueno que yo le propongo a Omar, le puedo dar una tutoría de relaciones dominico-haitianas para que él se edifique sobre este tema, para que conozca las interioridades de este tema. Para que se forme, ¿no lo domina? No, él necesita estudiar. Mira, ayer mismo había un evento en el Senado, él fue invitado, y yo tenía una participación, y me hubiera gustado que él hubiera estado, porque era hablándole a los legisladores del Parlacén. A los legisladores del Parlacén les gustó mucho la propuesta que nosotros hicimos, la intervención, y de hecho hoy se recoge en la prensa cómo están respaldando la posición de República Dominicana frente a la comunidad internacional, frente a los organismos internacionales. Y ha sido una posición histórica nuestra, pero me hubiera gustado que él hubiera estado ahí. Entonces, ¿por qué usted cree que él reaccionó así? Porque vamos a tocarlo, podemos tocarlo, vamos a ver. Vamos a ver la cara que pone Omar cuando le dicen que los vinchos, porque la periodista que le dice los vinchos, él se refiere a ustedes como los Castillos, sus amigos, sí. Tan fino Omar siempre. Vamos a escucharlo. Gracias por este espacio que me conceden. ¿Los vinchos dijeron eso? Sí, peregrino, específicamente. Bueno, le diría que si algo nadie puede cuestionar en este país es el compromiso que han tenido los amigos Castillo con el tema de la defensa de la soberanía. Eso nadie lo cuestiona. Sin embargo, si de algo estoy convencido, es de que los pleitos entre políticos y el señalarnos unos con otros no les resuelve ningún problema a la gente. Y es por eso que precisamente lo hayan dicho personas que formaron parte de nuestro gobierno y que además dirigieron una dirección tan importante como la de migración, está como fuerte que digan ellos que tenemos una cuota de responsabilidad nosotros en eso también. ¿Quién la tiene? Así que en todo caso lo que tenemos que concentrarnos es en lo que realmente importa, en darle respuesta efectiva a la República Dominicana en cuanto a la defensa de nuestra soberanía y de nuestra capacidad de autodeterminación. Los PRMistas también lo dicen. ¿Usted cree que se han basado en el pasado en torno a esto? Porque lo culpan a ustedes. La verdad que... Bueno, ahí está la sorpresa de Omar. Mira, y entonces le tira una cosita que ustedes dirigieron, migración. Mira, el primer planteamiento es algo que nosotros venimos haciendo hace muchos años. Incluso mucha gente nos critica porque le decimos a los actores políticos que tienen que unirse. Y mucha gente dice que el problema lo han generado los políticos. Yo digo que es un problema nacional. Los políticos tienen, todos sin excepción, una cuota de responsabilidad en mayor o menor medida. Y ahí es que tenemos la diferencia. Tenemos que partir de un reconocimiento autocrítico, humilde, de esa realidad. Todos, por acción o omisión, lo quiero repetir, por temor, por interés, por conveniencia, por inercia, por ignorancia, por ambición. Siempre ha sido así. Siempre los poderes internacionales y el mismo proceso nacional, insular, nos han estado involucrando en unos escenarios que ahora mismo se pueden describir como una trampa mortal. Y yo no veo nada malo que los actores políticos vayan al diálogo con un sincero reconocimiento de que, mire, este es un problema de todos. Nadie puede decir que no tiene algún grado de compromiso, de responsabilidad y obligación por la situación que se ha generado. Incluyo al actual gobierno. Cuando él dice ellos dirigieron migración, ¿qué cosas, Pelegrín, ustedes pueden decir en el tiempo que le tocó dirigir migración? Mira, José Ricardo Tavera, que fue requerido por el presidente Fernández,
se lo pidió a mi padre. Cuando la crisis hizo, vamos a decir, explotó, y entonces el presidente parece que quería que José Ricardo sirviera en la dirección de migración. Ya nosotros teníamos una línea de separación creciente del PLD y él parece que quiso contener eso políticamente y llamó a José Ricardo. Y yo lo vi como, bueno, este es un reto. ¿Por qué se estaban separando en ese momento? Bueno, nosotros habíamos tenido diferencias importantes a la hora de la reforma constitucional. Y están ahí en las actas del Congreso, en cuestiones fundamentales. Pero lo importante es que nosotros básicamente se asumió como partido esa responsabilidad, porque fue una responsabilidad partidaria, porque era el secretario general del partido. Y creo que con el poco apoyo que se le dio, se hizo mucho. Por ejemplo, ¿qué cosas no se le dio? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que tú veas. Cuando se aprobó la ley de migración, yo fui, vamos a decir, un actor clave, lo digo en primera persona, porque se aprobó en el Senado, llegó a la Cámara de Diputados, faltando días para entregar el gobierno del presidente Mejía. Y entonces el presidente Mejía quería que esa ley se aprobara. Y me encomendó Pacheco que fuera a visitar al presidente Fernández, como yo era la persona que más había tratado todos esos temas, que había dado seguimiento a la ley, y que le llevara esa solicitud al presidente Fernández. Y yo le llevé esa solicitud de el presidente Mejía, de Pacheco, de que ellos querían que la ley de migración se aprobara en la Cámara de Diputados, para que el país tuviera una ley, porque teníamos 8 años con un problema muy serio de que la ley no se estaba aplicando. Los primeros años del gobierno de Leonel Fernández fueron críticos, porque teníamos la ley lista, incluso con el visto bueno de la OIN, y hubo una amenaza de la Unión Europea de suspender la cooperación internacional si Taina Gotró y el ministro Blanco Fernández continuaban con su política de repatriación. Y entonces, ante esa amenaza, el gobierno del presidente Fernández detuvo las repatriaciones, le pueden preguntar a Taina Gotró, y la ley de migración pasó de Interior y Policía y del Congreso, que estaba lista para discutirse en el Congreso, pasó a una gaveta de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cogió presión, Leonel, de la Unión Europea. Y lo pusieron en la gaveta de Relaciones Exteriores para dar paso a una negociación de unos protocolos de repatriación. Cuando yo le reclamé a Martino Meloni por qué hacía esa amenaza, cuando él estuvo aquí, habíamos trabajado una relación de amistad, nos veíamos con frecuencia. Él me dijo, bueno, nosotros entendemos que las repatriaciones van a desestabilizar Haití. Y segundo, el presidente Balaguer firmó un acuerdo con el presidente Preval para la constitución de la Comisión Mixta Binacional, y uno de los puntos que, de acuerdo a lo convenido, tenía que discutirse en el ámbito de esa comisión era la cuestión migratoria. Entonces, creo que el gobierno del presidente Fernández en ese momento cometió un error y lo critiqué, porque debimos seguir discutiendo nuestra ley en el Congreso y no sacarla, meterla en una gaveta de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero ya que usted dice eso, doctor, ¿cuántas veces más
para hacer un paréntesis ahí, hemos recibido presión internacional para Sí, que la gente llana lo siempre, entienda. O sea, pero ¿hasta qué punto es una camisa de fuerza? Siempre. Porque oye esto, un chantaje. Suspendemos la cooperación si pasan esos protocolos, si siguen deportando No, ellos gente. pidieron los protocolos. Y yo, obviamente, el cuestionamiento era que la política de migración era una política interior del propio Estado, que nosotros no teníamos que sentarnos a discutir protocolos de repatriación con Haití. No. En todo caso, le recordaba al gobierno en ese momento que había un pacto, que era el pacto de Washington, vigente, que el gobierno dominicano tenía que exhibir, y su complemento, que era el modus operandi aprobado en 1939. Pero el gobierno dominicano prefirió la estrategia de vamos a discutir protocolos. En ese periodo se hizo muy poca repatriación, porque estaba el tema de la presión y que se estaban discutiendo unos protocolos. Entonces, al final, terminando ya el gobierno para el 27 de febrero del 2000, el presidente Fernández ya, con los protocolos firmados con los haitianos, mandó la ley. Pero realmente ahí se perdió un tiempo precioso. Cuando termina el gobierno de Hipólito Mejía, porque ahí también hubo situaciones realmente terribles. Cuando terminó el gobierno de Hipólito Mejía, parece que el presidente Mejía entendió que tenía que reivindicarse y quería que se aprobara la ley en su gobierno, que tuviera su firma, y se firmó. Y ahí el Senado del PRD jugó un papel importante. Tonti Rutinel, Chubaque era el presidente del Senado, Juan Manuel Rosario, el viceministro, era el asesor del Congreso. O sea que ahí podemos decir que Hipólito hizo más que Leonel en esa ley. En la aprobación de la ley, pero más que Hipólito, el equipo, porque fue un trabajo de equipo. Pero fue una voluntad también del presidente de Fue turno. un trabajo de equipo, pero la voluntad del presidente jugó un papel importante. Yo fui a un GLODE unos días antes de terminar el gobierno, y hablé con el presidente Fernández y le dije, mire, presidente, en mi opinión es que esa ley debe aprobarse. No es la ley que a mí me gustaría, pero es la mejor ley posible. Hay bastante consenso y es mejor que tengamos una ley a que sigamos más tiempo en este problema que tenemos aquí sin ley. Entonces le digo, pero no se lleve de mí, porque yo soy prudente. Él sabe cuál es mi posición. No se lleve de mí. ¿A cuál funcionario suyo del próximo gobierno usted quiere que yo visite? Y le hago la pregunta, ¿usted quiere que yo consulte con Euclides Gutiérrez? Porque en ese momento se comentaba que Euclides probablemente iba a ser el ministro de Interior del próximo gobierno. Y entonces, ¿qué pasó? Leonel se rió y me dijo, no, Euclides no, vaya donde Abel Rodríguez, y consulte, llévele el proyecto de ley, que lo evalúe. Y yo a la mañana siguiente, 8:30 de la mañana, estaba visitando a mi primo, Abel Rodríguez, y le dije, mire primo, le vengo a traer este proyecto que le envía el presidente Fernández. El presidente Mejía quiere que esto se apruebe en este periodo y la opinión suya va a ser decisiva. Estúdienlo en los próximos días, y si no hay un aspecto relevante, decisivo, vamos a aprobarlo. Mi opinión es que debe aprobarse. Llegó el día 15 de agosto en la mañana y yo llamo a ver porque no me había dado respuesta, y le digo, ¿se puede aprobar o no? ¿Usted está de acuerdo o no?
con que se apruebe. Me dice, mira, esa ley se puede mejorar en tales y cuales aspectos, pero no hay ninguna objeción en que se apruebe. Después, en el camino se pueden hacer correcciones, pero apruébenla. Y obviamente yo llamo a Pacheco y le informo, el presidente Fernández autorizó, Abel autorizó, la bancada del PLD entonces, que era decisiva, siguió la recomendación mía en un turno que yo agoté y se aprobó esa ley de emergencia en 2 lecturas consecutivas el último día. Y entonces en la noche, en la tarde, se envió al Palacio y Hipólito Mejía puede decir, y lo ha dicho muchas veces, que él firmó esa ley. Cuando entró el gobierno de nuevo de Leonel Fernández, ¿qué cosas pasaron? ¿Qué pasaron? Bueno, ¿Y qué hizo, por ejemplo, que es lo que dice Omar, los vinchos dirigieron migración? ¿Qué medidas ustedes tomaron? Vamos por parte. Mira, Colombia, cuando llegó el próximo gobierno, pasaron una semana y yo recibo una llamada de Funglode, del amigo Frederick Manzadeh, que me dice, mira, queremos que tú vengas por aquí para discutir el tema de migración. Y yo voy. Y ahí me encuentro, para mi sorpresa, con Bernardo Vega, encabezando la reunión. Había sido embajador en Washington. Me encuentro con Wilfredo Lozano. Me encuentro con Fran Báez, asociado a Wilfredo Lozano en el tema de las políticas de migración, relaciones dominico-haitianas, José del Castillo, el general Noble Espejo, y todos me piden un recuento de la historia de cómo fue que se aprobó esa ley. Me doy cuenta de que esa ley había tocado un tema muy sensible, el tema de la nacionalidad dominicana, porque en el Senado se había definido el alcance de la noción de tránsito y de manera expresa decía lo que era la posición oficial del Estado, que están en tránsito todos aquellos que no tienen residencia legal. Es decir, todas las otras categorías de extranjeros que entran, un turista que entra aquí, viene a pasarse una semana, está en tránsito. No le podemos dar al hijo de él, en caso de que nazca aquí. Doctor, pero aquí hay haitianos 30 años en tránsito. No, pero una cosa es la situación de facto y otra cosa es la situación de derecho. Son 2 cosas que tú tienes que distinguir, estamos hablando de derecho. Y nosotros no podemos defender como Estado si hacemos valer nuestra Constitución y nuestras leyes, no las que quieran imponer los organismos internacionales. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí yo me di cuenta que el punto crítico era el tema de la nacionalidad. Tanto así que uno de los presentes me recriminó, ¿y por qué ustedes metieron ese tema? Porque es una ley de migración, yo le dije. Pero es que la noción de tránsito es una noción básica, de migración. Claro. Que tenga implicaciones en la nacionalidad es otra cosa. Pero esa es la posición oficial del Estado. Entonces, no, eso es inconstitucional. Entonces yo le dije a Fran Báez y a Willy Lozano, le dije, Willy, pero muy sencillo, si ustedes no están de acuerdo y ustedes entienden que es inconstitucional, vayan a la Suprema, impugnen, llévenla. Y ahí yo los reté. ¿Qué hicieron ellos? Porque esto es bueno que el pueblo dominicano lo conozca y que Omar se entere. Bueno, Wilfredo pasó a asesorar al nuevo ministro del gobierno de Leonel, que era Franklin Almeida. Pero, ¿qué hicieron ellos? Metieron un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, firmado por una serie de instituciones, todas USAID, todas que ahora USAID, sabemos, y con apoyo internacional. Ahora sabemos, vemos más claramente, porque es un viejo reclamo
del Departamento de Estado. El Departamento de Estado, desde hace más de 3 décadas, está reclamando que nosotros adoptemos un modelo de jus soli abierto, sin restricciones. Que tú el que nazca aquí, No importa la condición migratoria de los padres. Entonces, aquí siempre le hemos dicho que no es posible adoptar ese modelo, que solamente se benefician de eso los hijos de extranjeros con residencia legal. Entonces, eso tiene muchas implicaciones para un país que tiene un Estado fallido en el costado y que expulsa población. Y que además quiere que su población venga aquí y que le demos la nacionalidad. yo le voy a hacer una pregunta tonta en esa misma línea, doctor, pero la pregunta tonta que yo hago es, ¿qué persigue esa comunidad internacional o quién está detrás? Porque la comunidad internacional no es una persona física, porque a toda luz todo va dirigido a que absorbamos Haití. Mira, desde ¿Quién es que está detrás de la comunidad internacional? Desde 1949, retén esa fecha, junio de 1949, hay un informe se llama Mission to Haiti, primer informe de Naciones Unidas. ¿Qué recomendaba la conclusión quinta del informe? Que no tiene desperdicio. Bueno, le recomendaba a los gobiernos haitianos fomentar la migración masiva de familias enteras con carácter permanente hacia otras zonas del Caribe menos pobladas. Eso es una cosa que Omar... No aplicamos, pero nosotros tenemos 12 millones, aquí no aplicamos. Eso es una cosa que Omar debería conocer. Toma nota, Omar. No, yo le reitero, estoy dispuesto a darle a él y a un grupo de la Fuerza del Pueblo una tutoría. Una clasecita. Un seminario, taller. Ellos una vez me invitaron a un evento sobre legislación y yo intervine con ellos. Propongo que sea aquí. Que me inviten. Vamos a hacerlo aquí. Miren, que me inviten. Filmado y todo. Y yo le hago el histórico. Doctor, con todos los detalles. Entonces él dice, está fuerte que lo vinchos. Óyeme, pero yo le hago el histórico con todos los detalles y las interioridades. Entonces, ¿qué pasa? Ellos meten el recurso en contra de la ley. Y obviamente nosotros inmediatamente salimos en defensa de la ley. Y ahí cuando digo nosotros no me refiero solo a la Fuerza Nacional Progresista, sino que se formó un movimiento de grandes juristas dominicanos. Habían como 50 abogados de primer nivel, encabezados por don Manuel Vergés Chupani. Ahí, los juristas que firmaban esa instancia, que elaboramos varios, equivalían casi a 3 Supremas Cortes de Justicia. El Instituto General y Almirante de las Fuerzas Armadas en retiro firmaron toda la membresía, o casi toda, firmó el recurso, los movimientos patrióticos, los partidos políticos, y metimos un recurso. Y al final, la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Luciano Pichardo, trabajó esa sentencia y le dio un contundente rechazo a las pretensiones de esos grupos USAID de cambiar el estatuto de nacionalidad. ¿Usted ha identificado una persona física, un humano operando esos hilos cuando hablamos comunidad internacional? No, sí, óyeme, pero son muchos, no es una persona, son muchos, porque es una visión. ¿Tenemos nombre y apellido de quiénes son? Sí, eso va para un libro, no te preocupes, con detalle. Pero, adelánteme un nombrecito ahí. No, pero eso ya lo hemos discutido aquí mucho. De hecho, cuando estábamos discutiendo el tema constitucional, bueno, ahí había unos abanderados de esa lucha, por ejemplo, el amigo Jorge Prat, él lo defiende a capa y espada. Olivo Rodríguez Huerta, que tenía una posición original a favor del jus soli restringido, cambió y se fue al jus soli abierto, de que todo el que naciera adquiría la nacionalidad, cosa que nadie entendió, porque entendíamos que él estaba claro con este tema, pero
él tiene derecho a tener su opinión. Él tiene derecho a oscurecerse, después de estar claro. Entonces, bueno, pero no me quiero alejar del curso de los acontecimientos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, se ratificó la sentencia, la Suprema Corte de Justicia, a unanimidad, no hubo voto disidente, dijo esa ley es constitucional. De hecho, recuerdo, para hacer justicia, que la propuesta de esa definición de tránsito la hizo un movimiento de jóvenes que encabezaba Leilita Mejía Roldán, que es una joven con mucha formación jurídica, y esa fue una fórmula fina y contundente. Bueno, el punto es que empezó otra lucha que la sostuvimos nosotros en la Fuerza Nacional Progresista en el gobierno de Leonel. ¿Por qué? Porque el ministro de Interior, Franklin Almeida, asesorado por Wilfredo Lozano, por Fran Baez y otros más, en cierta manera quería deshacer la ley con un reglamento. Y eso generó un conflicto interno en el seno del gobierno. Generó un conflicto. Porque desde el Consejo Nacional de Frontera, nosotros auspiciamos que los abogados, los juristas que trabajaron en el proyecto de ley, elaboraran el reglamento, y así lo hicieron. Juan Manuel Rosario, Juan Miguel Castillo, creo que José Ricardo también participó, otros más participaron en el proyecto de reglamento. Se lo llevamos al presidente Fernández. Le dijimos, mire, presidente, esto es lo que recomienda el grupo de juristas que trabajó en el Congreso con este tema. Y ahí está el doctor Juan Manuel Rosario y otros más, Juan Miguel, con una propuesta muy importante. Y yo le voy a decir una cosa, presidente Fernández, le dije yo, el ministro Almeida quiere un reglamento que, si se aprueba, si usted lo valida, equivale a destrozar la ley, porque es un reglamento de apenas 12 artículos y 2 están dedicados al plan de regularización, donde se le da una potestad discrecional al ministro de Interior y Policía para la regularización, lo cual es muy peligroso. Eso necesita ser regulado con mucho rigor y con mucho cuidado, porque la ley mandaba un plan de regularización. Pero no como se hizo. No, lo que se hizo fue un desastre, eso vino después. Pero en ese momento tengo que reconocer que el canciller Morales Troncoso y el ministro de las Fuerzas Armadas, en ese momento creo que era Cifrido Pared, en el Consejo Nacional de Migración, objetaron la posición del ministro de Interior. Entonces nosotros le pedimos al presidente Fernández, mire, presidente, lo mejor, porque tuvo un problema de Estado y la ley está aprobada 2005, ya estábamos en el 2005, la Suprema la acaba de validar en todas sus partes. Entonces vamos a convocar una reunión y usted la preside como jefe de Estado, oye todo el parecer, como el reglamento al final es el suyo, usted decida sobre esto. ¿Qué pasa? El presidente nunca convocó. Y pasamos del 2004, 2011, wow, sin reglamento, y virtualmente con una... ¿Y esa apatía correspondía a la misma presión del gobierno anterior o habían elementos Yo nuevos? creo que estaba influyendo, porque estaba el tema de la nacionalidad de por medio, estaba influyendo la presión internacional. Mucho, influía muchísimo. Entonces, ¿qué pasó? El presidente prefirió, en vez de llamar y decidir, Se puso blandito. no, es que es un estilo de él. O sea, hay que reconocer que el liderazgo del presidente Fernández, porque es un líder ilustrado,
le gusta mucho el consenso, el equilibrio. Yo a veces lo criticaba. Laissez-faire, ¿cómo es que ustedes dicen? Los abogados, dejar ser. Yo lo criticaba muchas veces, y lo digo ahora porque lo dije antes. Éramos aliados, éramos amigos, pero su forma, su estilo era de buscar un consenso. Si se formaba una comisión para un estudio y no se llegaba a un consenso, se formaba otra comisión para trabajar los resultados y así de la primera. se fueron 8 años casi. Y obviamente ahí pasamos 8 años. Ya no son amigos, ustedes éramos amigos, éramos aliados, ya no son amigos. Somos Los Castillo y los Fernández. Somos amigos, en lo personal somos amigos. Pero mire, Vinicito le da duro a Omar. Pero, ¿qué pasa? A los amigos también uno lo critica cuando uno tiene diferencias. Y si son asuntos públicos, asuntos de Estado y asuntos que envuelven temas como este, con más razón. Entonces, el presidente Fernández le fue dando larga porque parece ser que había una corriente que le estaba diciendo que era mejor esperar una reforma constitucional para resolver el tema de la nacionalidad. Y observa que el presidente Fernández forma una subcomisión de reforma constitucional de la que yo fui parte. Y después forma la comisión para la consulta en materia de reforma constitucional. Yo fui parte también, cosa que le agradezco, porque yo era el único legislador que era parte de la comisión de reforma y eso me permitió ser parte de ese proceso. Ahí habían dos corrientes. Había una corriente donde estaba el amigo Flavio Darío, estaba Jorge Prat, fundamentalmente, Olivo Rodríguez, que entendían que en la modificación constitucional era que se podía resolver el tema de la nacionalidad. El tema de la nacionalidad. Porque lo que los americanos estaban reclamando era eso. ¿Y eso no estaba claro desde la Constitución, doctor? Para nosotros estaba claro, pero los americanos presionaban, porque eso, cuando tú lo interpretas, lo relaciona con el informe de Naciones Unidas de traslado masivo de poblaciones, de familias enteras en forma permanente. No te pueden trasladar millones de personas para acá en forma permanente sin derechos políticos. Entonces querían ese mecanismo de la nacionalidad abierta para entregársela a los haitianos, lo cual iba a generar un problema de fractura interior porque República Dominicana iba a tener la nacionalidad dominicana más el grupo de los dominico haitianos, sobre todo porque República Dominicana ya había aceptado modificar en su constitución el régimen de la nacionalidad, permitiendo que los dominicanos adquirieran otra nacionalidad sin perder la propia. Esas son cosas que sería bueno en la tutoría que yo estoy dispuesto a dar a la Fuerza del Pueblo con mucho interés. Sí, no. Por la satisfacción de compartir con ellos todo esto. Y no solamente yo, hay muchos otros que conocen todas estas interioridades que estoy seguro que participarían, por ejemplo el doctor Juan Manuel Rosario. Entonces, ¿qué pasó? En la reforma constitucional nosotros vimos, mira, el pulso que había. El presidente Fernández estaba consciente, muy consciente de eso. Tanto así que cuando él convoca la consulta popular para la reforma constitucional y nombra la comisión de juristas para la elaboración de la propuesta original a partir de los resultados de la consulta, él en la UAS dice con mucha claridad, nunca se me va a olvidar, que la reforma constitucional es decisiva, es relevante, porque hay que evitar el surgimiento de un Kosovo en el Caribe. Es decir, que el presidente Fernández estaba consciente de que ese será
el gran problema. Doctor, si nosotros diéramos la espalda a cualquier presión internacional, por ejemplo, si Leonel no le hubiera cogido la presión a la comunidad internacional, si se nos cierran todos los caminos de cooperación, ¿es posible nosotros sostener la posición de los vinchos, por ejemplo, que siempre se le ha dicho que eran muy reacios, que estaban exagerando, que ahora lo estamos, lo que ustedes advirtieron, lo estamos cosechando? ¿Podríamos vivir de espalda a una comunidad internacional? Mira, con un Estados Unidos en una posición tan agresiva, había mucha presión, porque yo lo digo con conocimiento total de causa. Todos los instrumentos de intercambio comercial, de inversión que se establecieron entre República Dominicana y Estados Unidos, entre República Dominicana y la Unión Europea, tenían una carga, tenían una hipoteca, tenían un amarre con relación al tema haitiano. Pasó con iniciativa de la Cuenca del Caribe, pasó con el DR CAFTA, Ley Hot, que fue una iniciativa de Hipólito. De los empresarios de aquí convencieron a Hipólito y a Aristide de ir donde Bush hijo a que nos dieran a nosotros un chance de entrar al DR CAFTA. Creo que lo hablamos cuando yo mencioné a Luis Álvarez Rente, acuérdate. Sí. Eso fue iniciativa de Hipólito, y después también el acuerdo de Lomé, que fue algo que el gobierno del presidente Balaguer aceptó. Hasta Balaguer aceptó el ingreso conjunto a Lomé, porque la presión que había de los europeos es que esta era una isla que tenía que tener un proceso de integración. Yo lo conversé, te estoy hablando con los diplomáticos más importantes de la Unión Europea así, aquí. Integración? ¿Pero cómo bueno, cuando tú hablabas con Martino Meloni, por ejemplo, él te decía, pero es que ustedes tienen que estar claros de que si Alemania y Francia, que fueron enemigos históricos por siglos, se pudieron unir, ustedes en la isla, Haití, República Dominicana, pueden crear un espacio común para el comercio y la inversión. Y yo le decía a Meloni, yo le decía, mire, don Martino, el problema está, embajador Meloni, en que una cosa es integrarse en la riqueza, la alta cultura, la institucionalidad, intercambio fuerte, económico. Óyeme, una relación entre Descartes y Kant. Bueno, espérate. Pero cuando tú estás hablando de una integración con un Estado fallido y un Estado débil, lo único que eso puede provocar es un colapso del Estado débil y un problema internacional. Eso se venía trabajando. Repito, yo por eso digo todos los actores políticos, porque esto empezó a gestarse a mediados de la década de los 80. Doctor, tengo varios puntos rápidos que quiero tratar con usted. Sí. Antes de que se nos vaya el tiempo. Castillo Pantaleón estuvo... Escúchame, sí, porque hay un tema también que es bueno que tú conozcas. Mira, nosotros, porque estoy dando muchos detalles, cuando se aprobó la reforma constitucional, hubo gente que calculó que lo que se había aprobado era un antes y un después, que esa modificación que establecía de manera expresa el jus soli restringido iba a regir adelante, y que todo lo anterior se regía por el modelo de la nacionalidad de jus soli abierto. Se equivocaron, y entre otras cosas se equivocaron porque yo, modestia aparte, me encargué de, cuando se estaba discutiendo el alcance de la acción del Tribunal Constitucional, me encargué de sugerir una propuesta para que todo el mundo estuviera tranquilo de que el Tribunal Constitucional no podía modificar ninguna decisión que en materia de constitucionalidad hubiera adoptado anteriormente la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué yo quería con eso? Que ellos no se dieron cuenta, el grupo que estaba cuestionándome. Bueno, yo quería consolidar la sentencia de la Suprema Corte del 2005. Entonces, eso
empezó a generar una nueva controversia con relación al tema de la nacionalidad. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros finalmente, Leonel Fernández, José Ricardo entra a migración, yo estaba llamado a ser ministro de Energía y Minas desde el primer año, pero tuvimos problemas de entrada. ¿Por qué? Porque yo visité al presidente Medina y le dije algo que yo sé que a él le inquietó. Te estoy revelando cuestiones fundamentales. Yo fui con un dirigente del partido a donde el presidente Medina y le dije, mire, presidente, Estados Unidos está enterado de lo que pasa en muchas partes del mundo, pero nosotros también estamos enterados de algunas cosas que pasan en Washington con relación a nuestro destino, a nuestra situación. Y hemos sido advertidos de que los norteamericanos van a lanzar una ofensiva para echar hacia atrás la sentencia de Suprema Corte de Justicia en materia de nacionalidad. El pacto que usted y yo hicimos tenía como elemento fundamental preservar la sentencia del 2005, que era el jus soli restringido. De modo que se lo advierto y le sugerimos, si usted no quiere encarar esto directamente, nosotros estamos dispuestos a ayudarlo, porque tenemos amigos tanto en el Partido Republicano como en la comunidad judío-americana. De hecho, con el embajador de la Rosa habíamos organizado un encuentro y el presidente Medina y los líderes más importantes del Comité Judío Americano. Y le dijeron, estamos a la disposición de ustedes para ayudarlo, y los cubanoamericanos. Aquí, presidente, le dije yo, nosotros tenemos que buscar un senador Charles Somers del siglo XXI que defienda a la República Dominicana. Porque esta presión americana en materia de nacionalidad, si nosotros aceptamos lo que ellos nos están pidiendo, República Dominicana deja de ser un Estado porque le van a imponer desde el exterior el régimen de nacionalidad que le conviene a los Estados Unidos y le conviene a Haití, no a República Dominicana. Entonces el presidente Medina medio se turbó, pero nosotros nos dimos cuenta de que ese era un tema que a él le incomodaba y verificamos que era lo que estaba pasando. Pronto empezó la presión del gobierno del presidente Medina sobre el Tribunal Constitucional, enviando emisarios. Gustavo Montalvo, que fue el comisionado para estos fines. Gustavo Montalvo era el válido del régimen, el privado del régimen, y en materia de nacionalidad tenía la última palabra, porque era el que había negociado con los organismos internacionales. Por cierto, ¿qué será de él, No, ahí está, bajo perfil, pero un actor estratégico. ¿Y sigue actuando? Sí, sigue, porque él es un hombre de los organismos internacionales. Y el presidente Medina lo tenía ahí y le dio todo ese poder. Entonces, ahí recibimos la información de que el gobierno estaba presionando al Tribunal Constitucional para que echara hacia atrás la sentencia del 2005. Pero el Tribunal Constitucional no podía. Y el doctor Milton Ray y todos los miembros del Tribunal Constitucional entendieron la gravedad del problema. Y muchos contribuimos con nuestro planteamiento público a que el Tribunal Constitucional ratificara esa sentencia y le diera una base, unos fundamentos, unos criterios más fuertes. Eso provocó la ruptura ese fue uno de los factores que provocó la ruptura entre Leonel Fernández y Danilo Medina. ¿Por qué? Porque el grupo de Gustavo Montalvo intrigó mucho al gobierno
del presidente Medina, el presidente Medina, fue uno de los factores, pero no fue pequeño, con la idea de que Leonel Fernández le había creado un problema al presidente Medina con esa sentencia, porque lo iba a poner a chocar con los Estados Unidos. Oye, con los Estados Unidos. Cuando se dicta la sentencia, ellos consideraron que fue una jugada del presidente Fernández, influyendo en el Tribunal Constitucional, lo cual es incierto. Eso. Yo creo que era de rigor, no, el Tribunal Constitucional no tenía otro margen, y si lo hubiera hecho, sencillamente iba a descalificarse de entrada. Entonces, esa sentencia 168-13, que se toma en la primera etapa, genera ese roce profundo. Y el presidente Medina entendió, bueno, esto me ha echado una vaina. ¿Y ahí es que ustedes rompen también? No. Oye lo que pasa. Ahí el presidente Medina me llama. Después que se arma la crisis y que Montalvo le lleva a toda esta gente, a Anabelique y toda esta gente a Palacio, y el presidente se despacha con esas posiciones, me llama a Palacio y nosotros vamos a Palacio. Va Juan Manuel Rosario, va Juan Miguel Castillo, va el magistrado Luciano Pichardo y yo. Y le explicamos al presidente, porque él le dice, yo no soy abogado, yo no entiendo mucho de esto, oriéntenme. En un momento dado, el presidente nos tira una cascarita, que Danilo, hay que jugarle lejos, nos dice, pero miren, ustedes no estarían dispuestos a un debate público con el otro grupo de abogados. No, presidente, es que ya es una decisión del Tribunal Constitucional. Nosotros no tenemos... No hay nada que debatir. No, nosotros, eso es lo que hay que ejecutarlo y respetarlo. Y todos a uno, todos le dijimos, presidente, ese es el curso a seguir. Ahí Danilo se sintió, vamos a decir, contrariado, porque él siguió con las presiones de Montalvo y ese grupo, que eran las presiones del partido de la sociedad civil USAID. Porque vamos a estar claros, ese era el partido de la sociedad civil USAID. Todos los grandes actores del partido de la sociedad civil USAID estaban en el gobierno de Danilo Medina, con más influencia de lo que cualquiera pensaba. Entonces te voy a contar algo que pasó, que es histórico. Estoy dando primicia. Bueno, nos acercamos al 14, ya el presidente Medina tiene un compromiso de crear el Ministerio de Energía y Minas. Y entonces, en abril ya se había aprobado la ley, esperábamos la designación. Me llama un empresario muy importante del país, de lo más importante, y me dice, mira, acabo de hablar con el presidente Medina, tu decreto está listo, sale en los próximos días. Pero es bueno que ustedes sepan, que tú sepas que el presidente va a mandar un proyecto de ley de naturalización, de nacionalización de los haitianos. Entonces yo le digo a esa persona, porque lo percibí como un emisario del presidente, para sondearnos cuál era la posición. El presidente no había visitado, óyeme, a la oficina. Cuando él hizo aquel recorrido, el presidente Medina no había visitado a la oficina. Y cuando se fue nos dijo, me voy esclarecido, como nunca antes. Entendí perfectamente la posición y esta es la que vamos a seguir. Óyeme, pero después de eso nos dice, vamos a presentar una ley. Me manda ese emisario. Yo le digo al emisario, mire, eso es muy grave porque él me va a nombrar, pero
yo creo que voy a romper el récord Guinness de un ministro que renunció antes de ser juramentado. Porque el pacto era El pacto era respetar la sentencia 160, la sentencia del 2005. del 2005 y la sentencia de nacionalidad. Entonces, el presidente quería una ley de naturalización y nosotros la cuestionábamos, de reconocimiento, perdón, de reconocimiento. Y nosotros decimos, no, es que no procede una ley de reconocimiento. Y se lo habíamos explicado a él. Entonces se genera esa crisis. Y bueno, recuerdo, para fines históricos, que ese mismo día llamamos al presidente Fernández y le pedimos una reunión de emergencia. Y fuimos una delegación de la Fuerza Nacional Progresista. Mi hermano Vinicio, José Ricardo, Liniero Prota, Juárez, yo, y tuvimos una reunión allá con ellos. José Ricardo. Y le dijimos al presidente Fernández, presidente, está pasando algo muy grave. Porque el presidente ya firmó el decreto, lo van a dar a conocer, pero va a mandar un proyecto de ley de reconocimiento. Y precisamente lo que habíamos discutido con él era que no podía ser una ley de reconocimiento, sino una ley de regularización que al mismo tiempo abriera las posibilidades de que los que estaban en la categoría de personas de buena fe que estaban inscritas, que no pasaban de 50,000, podían, según la evaluación que se había hecho, podían solicitar la naturalización por la vía ordinaria. Y el presidente está por salir de esto. Esto va a generar una crisis porque nosotros nos vamos todos del gobierno y vamos a confrontar al gobierno. El presidente Fernández se preocupó, tengo que reconocerlo. Llamó al presidente Medina y le dijo, mire, presidente, se va a armar una crisis con nuestros aliados históricos que lo van a confrontar y eso nos va a generar un problema muy serio. Después el presidente Medina me llamó y me dijo, mira, me disculpan, es que yo no entiendo nada de esto. Yo me estoy llevando de lo que me están diciendo los juristas, el equipo que está aquí. En el fondo, era la línea Montalvo, el partido de la sociedad civil USAID. Es decir, que no, yo entré al ministerio ya con una amenaza de renuncia por este tema. Y la ejecuta por el mismo tema, ¿verdad? No, y nos vamos, al final eso fue un factor importante junto con otro. Cuando nos enteramos lo que le estaban haciendo en su propio gobierno, en su propio partido, al presidente Fernández, llegamos a la conclusión, no, pero nosotros no hacemos nada aquí. Si esto se lo están haciendo al presidente Fernández. ¿Se refiere al quirinazo? Al quirinazo, porque fue un montaje para no sacarlo de juego, sino aniquilarlo políticamente. Y además, esencialmente abusivo, injusto. ¿Y Montalvo estaba en eso o era José Ahí Ramón jugó, Peralta? no, ahí jugó un papel Montalvo, jugó un papel Peralta, jugó un papel Francisco Domínguez Brito, Claudio Los Santos, toda esa gente jugó un papel ahí, porque la idea era que había que sacar a Leonel de juego para abrirle paso al proyecto de reelección. Obviamente cuando nosotros vimos todo esto, no, es que hay que irse de aquí. Pero el tema de la nacionalidad seguía siendo decisivo porque antes, después de esa amenaza de renuncia, de conato de crisis, al poco tiempo ellos dictan un reglamento que nosotros cuestionamos. ¿Por qué? Porque era un reglamento abierto donde no le pedían a los... El famoso carnet del plan de regularización. donde no le pedían a los que se iban a regularizar los documentos básicos para saber de dónde venían. Que le dieron carnet así en Eso la era mano. un mecanismo indirecto.
Y nosotros nos plantamos y amenazamos con renunciar. Ahí es que nosotros le hacemos, el presidente nos llama, por favor no me renuncien, yo no quiero problemas con este tema. Y efectivamente aceptaron, porque ellos dijeron no podemos echar para atrás el decreto que el reglamento que el presidente dictó, pero a nivel de interior y policía podemos modificar todos los requerimientos para que se cumpla lo que ustedes están pidiendo. Y efectivamente se hizo así, pero era una lucha con el grupo de Montalvo y la debilidad del presidente, el juego del presidente, o la debilidad o el rejuego malicioso del presidente. ¿Qué pasa? El presidente se va a... Esto pasó antes. El presidente se va a La Habana. Eso fue... Ah, la vez del pique. Sí, no. Se va a La Habana y él le pide a José Ricardo que le prepare un informe para defender la sentencia 168 y explicarle a toda la región el problema que hay. Porque no habían crucificado, especialmente Caricón y los venezolanos, y entonces nos iban a crucificar. El presidente pide un informe, el presidente Danilo fue preparado y hizo muy buena defensa. Yo creo que eso fue un aporte de la Fuerza Nacional Progresista en lo que se refiere a la defensa de la sentencia en La Habana, porque orientamos al presidente y el presidente afirmó su posición. ¿Cómo puede entonces considerarse que la República Dominicana puede violentar los derechos humanos? Yo creo que el señor González ha llegado muy lejos. Y yo le quiero pedir, señor Ral, que gobierne en San Vicente y Granadinas y a la República Dominicana le permita que gobernemos nosotros. Nosotros no aceptamos de ninguna manera que usted quiera imponerse a la soberanía de un Estado democrático que tiene instituciones que respetar. La nueva Constitución de la República Dominicana establece en su artículo 184 que las decisiones que emanan del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes a todos los poderes del Estado. Nosotros vivimos en un régimen de derechos. Si el presidente de la República no aplica la sentencia del Tribunal Constitucional, se expone incluso a un juicio político en el Congreso de la República por violación a la Constitución de la República. ¿Qué pasa? Observa qué pasó después. Ahí el presidente cometió un error, porque después que hace una defensa tan intransigente, comete el error de decir, ustedes tienen que entender, porque esa es la ambigüedad, ustedes tienen que entender que nosotros seguimos una política muy flexible con los haitianos. Cuando se trata de los haitianos, recuerden la frase, nosotros miramos para otro lado. Dicho por Danilo Medina en La Habana. ¿Qué pasa? Cuando viene yo llamo a Reinaldo y le digo, Reinaldo, mira, ante la posición del presidente defendiendo la sentencia, que él apoya a la mayoría de la población, vale la pena que los aliados organicemos una manifestación de apoyo y el PLD se ponga al frente. Reinaldo estaba en esta posición, quiero ser justo, siempre estuvo en esta posición. Es más, nosotros siempre le decíamos, consulte con Reinaldo. No se lleve de nosotros, consulte con Reinaldo. Pero Montalvo era el superministro y entonces manejaba esto. Entonces, ¿qué pasó? No se pudo convocar la manifestación. Sin embargo, se dio algo después que el presidente Medina vino, que fue una convocatoria de Nicolás Maduro al presidente Medina y al presidente Martelly a Caracas. Eso es casi secreto. Te estoy dando datos. Una reunión cuyas actas no han sido publicadas. Hubo un memorándum de entendimiento, pero no se ha publicado en Caracas. ¿Qué quería Maduro? Porque Maduro fue un miembro original del grupo de Boston. El grupo de Boston era un grupo de políticos venezolanos vinculados a los liberales de Washington, del Partido Demócrata. Ahí estaba Kerry, estaba Kennedy, estaba Hillary,
Toda esa gente, junto con Cilia, con Maduro, con Gregory Mex, recuerda ese nombre, que es el líder histórico del caucus afroamericano. A través de Gregory Mex había una presión muy grande de la diáspora haitiana, el caucus afroamericano, a través de CARICOM y González contra la República Dominicana. Maduro necesitaba el apoyo del CARICOM. Por eso no hace aquella amenaza. ¿Usted recuerda? El que se mete con Haití, se mete con Venezuela. Y después hace la gestión de llevarse al presidente Medina y a Martelly a Caracas. Y ahí hacen acuerdos. Que no sabemos. No, la versión que yo tengo de gente que está enterada, que estuvo ahí conociendo todo eso, que me dijo, mira, se montó una estrategia de desmontar la sentencia 168. 13, la sentencia de nacionalidad, echarla para atrás por diferentes vías. El tema de que le quitaran la visa a Roberto Rosario Márquez en ese tiempo. Eso tuvo que ver, Roberto lo sabe, porque tengo que reconocer, Roberto fue de los actores principales que jugó un papel para depurar el registro civil, para firmar la tesis del jus soli restringido. Por eso era que la gente de Montalvo decía que la gente de Leonel le estaba creando un problema a Danilo con los norteamericanos. Entonces, doctor, ¿tú entiendes la... Una pregunta que no va con el tema. El hecho de que todos los principales ministros de Danilo hayan caído presos y Montalvo no, tiene que ver... Entonces, Estados Unidos es que gobierna aquí y gobierna la justicia de aquí. Mira, yo... Él está limpiecito, todo el mundo está embarrado, Manuel. Yo te voy a decir... No es que se lo deseo, es una pregunta. Yo tengo una conferencia que pronuncié, lo voy a publicar ahora como opúsculo, te la voy a mandar. Los dominicanos tenemos que resolver un dilema histórico, existencial, un ser o no ser. O nosotros somos una finca con pasaporte de unos pocos dueños y los políticos son los administradores de la finca, los capataces, y en vez de tener ciudadanos, lo que tenemos son peones, que somos nosotros los ciudadanos. O somos una finca. O una finca con pasaporte de unos pocos dueños. Y los políticos son los administradores de la finca, los capataces. O somos una república con un proyecto nacional fuerte e integrador de todos los dominicanos. La historia dominicana ha sido marcada por ese debate histórico desde que existimos. Entonces, todas estas fuerzas internacionales que se están moviendo, ¿qué quieren quitarle a República Dominicana? Bueno, el derecho a decidir quiénes son sus nacionales. Esa gente fue tan lejos. Ok, yo también reconozco al presidente Medina, lo estuvieron presionando fuertemente. Aquí vino, en cuestión de meses, vinieron Ron Van Puy, presidente de la Comisión Europea, Ban Ki-moon, que Reinaldo le respondió muy bien en la Asamblea Nacional, el secretario general de Naciones Unidas, y el vicepresidente Biden. Y todos vinieron a presionar con el tema de la nacionalidad. Querían, Ban Ki-moon pretendía que le diéramos la nacionalidad a 1 millón de haitianos. ¿Y cuáles presiones ha recibido Luis Abinader? Ya que estamos hablando de la presión que recibió cada uno. Sí, Luis Abinader ha recibido presiones. Ha recibido presiones desde que llegó. Porque acuérdate que Luis Abinader es elegido
bajo el gobierno del presidente Trump, en ese momento no había mucha presión hacia República Dominicana. Sin embargo, en ese momento, 2019, se firma el pacto, el plan de contingencia de flujo masivo de inmigrantes, financiado por el Departamento de Estado, USAID, ACNUR y la OIN, y el Instituto Nacional de Migración de República Dominicana. Entonces, ese acuerdo que yo ayer en el evento donde Omar no hubiera sido una gran cosa que él estuviera ahí. Es más, yo voy a pedir que den a conocer ese pacto, y cuando yo mande la carta yo quiero que Omar y el bloque de la Fuerza del Pueblo secunden esa petición, que nos den el plan de contingencia íntegro, porque yo di a conocer el resumen ejecutivo, pero el plan de contingencia que se financió con fondos del Departamento de Estado, USAID, no se conoce. Es un plan secreto. Y hay gente dentro del gobierno en ese momento que consideró que cómo eso iba a salir. Y fui yo que lo di a conocer, porque eso era un secreto de Estado. Eso es un secreto de Estado. Lo que pasa es que uno tiene amigos aquí y fuera de aquí. Ahora yo quiero el plan íntegro para que el país conozca. Y ya confirmemos el rum rum. No, Pues, que eso es un invento de los bichos. No, vamos a verlo. no, óyeme, ahí están todos los documentos. Yo voy a publicar un libro, varios libros, con detalles, con ¿Usted había documentos. visto eso, doctor? No sé, porque me lo mandaron aquí durante estamos en la grabación. Se borró. Se fue. Sí. Entonces, mire a ver si usted había visto eso. Sí, es verdad. No sé, porque te conozco. Pero volvió a barrirse. Lo que tiene que agarrarlo por aquí. Agárrelo abajo. Así. Abajo. Mire a ver si eso es. Me lo acaban de mandar estando aquí. Eso se está quemando en Twitter ahora mismo, que hemos nombrado en la ONU este representante. Mira, yo no conozco No lo eso. conoce. No conozco eso y Están cuestionando, y para que la gente lo busque en Twitter, que la República Dominicana ha nombrado... ¿quién cuestiona? La Aquí, primera pregunta, sí. ¿quién? Mire, esta página se llama La Contraloría 1844. Hemos visto también a Santelices, a Santiler, creo que se llama así. Sí, pero Santiler. mira, vamos a estar claros. Pero déjeme decirle a la gente para que sepan que fue lo que le presenté, que no lo vieron. El representante dominicano en la ONU es de un batey de la Romana, es lo que está cuestionando la página, se llama Harold Sancés. Y entonces lo que cuestionan, a propósito de todo lo que usted está diciendo, de la naturalización, a mí me están tagueando en Twitter ahora mismo, porque sí es cierto que tenemos una situación, que hay hijos y nietos o bisnietos de haitianos indocumentados que han hecho una vida aquí. Pero yo te voy a contar una anécdota que es un chiste. ¿Qué vamos a hacer? Es una anécdota que es un chiste. Yo era candidato a la presidencia en el 2016, voy a Higüey y estoy en reuniones, visitas, y me convoca, me dice el dirigente de nosotros allá, mira, hay un grupo de líderes haitianos aquí que quiere verlo a usted. Y yo le digo, bien, yo lo recibo, son gente confiable. Sí, lo puede recibir. Yo le dije, búsquense un sitio seguro y vamos a reunirnos con ellos. Y me reúno. ¿Tú sabes lo que me dijeron? Ajá. Ese grupo de haitianos que tenía muchos años aquí, me dijeron, mire, quisimos venir aquí a decirle a usted que usted tiene toda la razón. Aquí hay demasiados haitianos. ¿Cuál era la preocupación de ellos? ¿Y Bueno, cuál debe? Mírelo aquí, mire. Esto es este compañero, este amigo de Esto No es Radio, que se cuestiona que pronto tendremos un presidente haitiano, dice él. Vamos rumbo a tener un presidente haitiano, canciller en la mira por nombrar a un representante de la ONU de origen haitiano. Mírelo ahí. Ahí está la información. Mira, yo no sé, quiero esperar porque no he visto ningún decreto nuevo. Santiler lo está publicando. Sí, pero no he visto ningún decreto nuevo y sé que el titular que está al frente es dominicano. Ahora, ¿qué pasa?
hay un grupo de haitianos aquí que tiene muchos años Ujú. y que están tranquilos. Y ese grupo está muy preocupado. Yo he hablado con muchos de ellos. Están muy preocupados porque ellos ven que esto no es migración. Esto es éxodo masivo, escalándose, estampida, invasión, ocupación, sin plan de retorno. Usted sabe que tenemos alcaldes y regidores de origen haitiano. Sí, no, eso aquí hay una presencia. O sea, ya eso es algo natural que está Es pasando. una lo que le quiero presencia decir. que va a ir creciendo. Y hay, pero yo te voy a decir una cosa, yo le tengo más cuidado a ciertos dominicanos que están dispuestos a vender el país que a ese grupo. ¿Tendremos el temido presidente haitiano? Ese no es el problema. En 20 años. No, 30, no, en 15. el peligro que yo veo es la guerra civil, el conflicto, Hablando de el eso, choque de población, de guerra civil. la intervención internacional. Mira, yo estoy trabajando en una denuncia penal sin precedentes. Ya yo visité a la Procuradora General y le avancé algo. Y le dije que iba a trabajar para darle forma a lo que es una denuncia penal por crimen y delito contra la seguridad interior del Estado, por crimen y delito contra la seguridad exterior del Estado, y también por la comisión de crímenes y delitos internacionales con efectos en República Dominicana. Entonces, no es una querella, sino es un documento bastante comprensivo que va a poner en evidencia la existencia de una trama contra la nacionalidad, una trama contra la integridad territorial de República Dominicana. ¿Qué aporte usted cree que está haciendo la antigua orden con el movimiento? Cuando usted habla de confrontación civil, en alguna de estas marchas ha habido situaciones incómodas porque hay un grupo de dominicanos que está irritado. Mira Colombia, yo que tengo muchos años estudiando todo esto, le he advertido a mucha gente, mira, es bueno que los dominicanos marchen, todos los dominicanos marchen, en forma ordenada, en forma pacífica, para hacer valer nuestra constitución, nuestras leyes, y no solamente en los sitios donde están los haitianos, no. Es importante que se manifiesten en otros ámbitos que oportunamente daremos a conocer. Ahora, yo también estoy advirtiendo, se lo he dicho a mucha gente, que tienen que tener mucho cuidado con no perder el factor moral de la lucha, porque lo que se quiere internacionalmente es ponernos a pelear con el haitianito de la esquina. Ponernos a pelear con el haitianito de la esquina y ponernos también a pelear internamente. Como si esto fuera una lucha de Tutsi y Hutus, de pueblos primitivos que se enfrentan por odio, por resentimiento, por xenofobia, por racismo, por genocidio. Que no es el caso. Que no es el caso. Porque yo estoy estudiando la cantidad de acusaciones que le han lanzado a República Dominicana. La vamos a poner en la denuncia. Todas son crímenes internacionales. Pero eso no es inocente. Eso es preparando. Por eso yo hablo de que es un crimen internacional de alta inteligencia, de ejecución continuada, prolongada, porque no es cualquier crimen. Están tratando de que el caso de un Estado fallido, nación emblemática, pero que al mismo tiempo ha sido descartado, porque la cultura del descarte se le está aplicando al pueblo haitiano, se descargue en República Dominicana. Pero doctor, cuando usted habla de un plan criminal de alta inteligencia, yo quiero identificar a personas, a nombres y apellidos, porque cuando se habla de un plan criminal de alta inteligencia, bueno, eso no se arma solo. Te voy a dar dos referentes que son públicos, y hay otros que no lo puedo dar ahora. El senador Marco Rubio
el 19 de abril del año pasado. Rebe lo puede buscar en internet. Que te lo voy a mandar en una declaración inusual. Un senador, jefe del Comité de Inteligencia del Senado norteamericano, decir que la administración Biden estaba urdiendo una trama para producir el traslado de 3 millones de haitianos hacia República Dominicana. Pero lo lograron porque están aquí, doctor. No. Todavía hay más, por aquí hay más de 3 el millones. plan en ese momento, yo creo que la denuncia se hizo para frustrarlo. ¿Pero cuánto usted cree que hay ahora mismo? No, mira, yo creo que nosotros debemos estar, hay 476 asentamientos, según el levantamiento que hizo Interior y Policía. En todo el país, 476 asentamientos, señor mío. ¿Hay más de uno por provincia, por municipio? Sí. Yo tengo las estadísticas de cómo están distribuidos. Y ahí ellos son nichos que atraen migración. De cantidad a cantidad, yo estimo que debemos estar entre los 2 millones y medio, apuntando a los 3. Pero eso ya es de por sí, tiene un efecto de balcanización, de fragmentación de la cohesión social y territorial, de sobrecarga de los servicios públicos, salud, educación, todos los sistemas de subsidio. Está lastrando la economía dominicana de muchas maneras. Doctor, el ingreso, la economía popular la está golpeando de muchas maneras. El desalojo en Friusa, la presencia del mismo ministro de Defensa en Friusa después de la marcha, ¿qué aliento usted cree que da esta lucha que le encabeza a un muchacho que no es ni bachiller, como dijo la periodista Nuria, pero que ha despertado un poco a un segmento de la población que no estaba en eso? Mira, yo te voy a decir, nosotros exactamente en el 2022 enfrentamos a la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Santiago, ASIS, que es muy poderosa, la más poderosa del Cibao, porque ellos llegaron a un pacto con un cónsul haitiano. Y nosotros nos dimos cuenta, preparamos un acto jurídico notificándole que si no dejaban sin efecto ese pacto, íbamos a proceder a someterlo por atentados contra la seguridad interior del Estado. Ellos parece que hicieron su consulta después que firmaron el acuerdo y los abogados les recomendaron, dejen eso. Y como tenemos algunos amigos dentro de la directiva, bueno, se lo mandamos a decir, señores, ustedes... ¿Y en qué consistía ese pacto? No, era un pacto con un cónsul haitiano para la regularización de 500,000 de haitianos. Ellos, directamente. Mis haitianos que yo quiero para mí. Sí. A través de ese cónsul haitiano que le iba a dar documentos. Y entonces ellos iban a darle documentos de las empresas. Obviamente eso era gravísimo. Entonces empezamos a reunirnos para ir más allá del simple acto jurídico, porque ya el asunto estaba llegando a unos niveles peligrosos. Acababan de matar a Mois, había un ambiente peligrosísimo. ¿Qué decidimos? Bueno, vamos a lanzar un movimiento nacional popular de resistencia. Nos empezamos a reunir 8 partidos, muchos movimientos patrióticos, muchas personalidades. Pero en esas reuniones preparatorias que se hicieron en Villar Hermano, llegamos a la conclusión de que lo mejor era poner toda esa lucha bajo el liderazgo del Instituto Huartiano. Por cierto, destituyeron al hombre. Mira, yo como miembro de número del Instituto Huartiano, realmente tengo la percepción de que ahí hay un problema de cognición, de inteligencia de cuál es la realidad a la que estamos enfrentados. Y yo no quiero entrar en mayores consideraciones, pero creo que esto fue una sorpresa para todos.
pero se lo quiero atribuir a que hay un problema de cognición, de comprensión de la realidad. Pelegrín, por un buen tiempo. Pero déjame decirte, nosotros decidimos irnos al Instituto Boltiano. ¿Por qué? Porque encontramos en las reuniones esas preparatorias una cantidad de actores que tenían un tema de vanguardismo, de individualismo, de sectarismo, de adanismo. Que aparecen unos actores que ahora es que se dan cuenta que hay un problema. Ahora, pero ese problema tiene... Pero a eso iba. Ustedes parecían Juan el Bautista, a la voz que clama en el desierto, que nadie le escuchaba, por tantos y tantos años, pero de repente yo veo que está todo el mundo en la cosa. Pero espérate. Como que ha pasado es que últimamente. la cosa, y ahí es que yo te hago la advertencia porque he visto tu participación activa y importante. Hay que apoyar que el pueblo dominicano se organice, más que marchar, primero que se organice con espíritu trinitario, porque la lucha no va a ser compleja. La lucha es un movimiento, es una lucha de resistencia nacional. Y hay que crear estructuras para resistir lo que se está cocinando contra la República Dominicana. El plan criminal, Y ¿cómo no es que es se le con- llama? y- Plan criminal de alta inteligencia. Y no es con marcha. No es, no. ¿Y con no es qué? solo con marcha, es con muchas otras acciones y con la organización del pueblo para una lucha de resistencia. Pero Yo usted estoy cree- llamando... Pero usted cree que sea Leonel Fernández, cuando usted nos narró cómo doblegó la comunidad, la Unión Europea, si nosotros hubiéramos estado marchando como estamos haciendo ahora, quizás se motivaba, porque el presidente tiene presión, agarró para allá, para la frontera el 24, el día que Mira, estaba... lo bueno es que el pueblo despierte, pero hay que guiar al pueblo sin perder el norte de que no es una lucha contra el haitianito de la esquina. Lo quiero repetir. Porque los enemigos del país lo que quieren es degradar la lucha Para descalificarnos. para descalificarnos, eventualmente ponernos a pelear, para hacer como decía el lobo de Caperucita, para intervenirnos mejor. Tenemos que irnos, doctor. Entonces- Tengo 3 puntos que no se pueden Entonces, quedar. con eso te quiero decir que nosotros vamos a organizar Pronación, la Fuerza Nacional Progresista, la Junta Patriótica, vamos a hablar con el Instituto Boltiano, vamos a organizar un congreso. Pero más que un ¿Y congreso... estaría la antigua orden incluida en ese llamado? No, todos los dominicanos que quieran participar, pero no es que aquí hay que edificarse. Mira la cantidad de datos que yo te he dado, para que entendamos cuál es el problema. El problema está conectado incluso a la existencia de un modelo de finca con pasaporte que en términos económicos está caracterizado por la existencia de mecanismos extractivos de renta. El rentismo, que lo explicaba Andrés Cortés en la década de los 70, está en la base del derrumbe del Estado haitiano. Ese Estado fallido en buena medida tiene que ver mucho con la existencia de mecanismos extractivos de renta, de exacción de renta. Y eso se ha ido corriendo para acá. Y obviamente nos puede poner el espejo de lo que nosotros podemos llegar a hacer. Se puede derrumbar el techo de la República. Literal. El techo de la República se puede derrumbar y nosotros pasar a ser otro Estado fallido Doctor, antes de irnos, en 3 la puntos. isla, lo cual sería El colapso total. el colapso total. 3 puntos. ¿Qué le parece el llamado del presidente Abinader y qué busca llamando a Hipólito, a Leonel y a Mira, Danilo? yo creo que el presidente lo hace porque entiende, tiene información de que la crisis de Haití se puede escalar y en un momento dado el país tiene que demostrar unidad.
me consta que él tiene mucha información de las cosas que pueden pasar. De hecho, mi recomendación al presidente mayor sería ir preparando la declaratoria del estado de emergencia, el estado de excepción para la defensa, por lo menos en la zona fronteriza. Pero no me gustaría que el encuentro con los expresidentes, ya el PLD dijo que no va a participar, y el presidente Mejía se ha declarado un abanderado de la regularización. De la regularización. Y la Fuerza del Pueblo tiene una especie como de confusión en cuanto a la línea a seguir. Por eso yo quiero hacer el seminario con ellos. Yo voy a ayudar a canalizar eso. Yo quiero, ojalá Omar, así como me invitaron a aquel encuentro, que me inviten a este otro, y yo y un grupo y yo podemos ayudar a darle mucha información para que ellos vean que el problema no es tan simple y que tenemos que pasar a un nivel de intelección del problema para darle la respuesta de Estado que el país necesita. Y aquí hay que jugársela por el país. Ahora, al presidente Abinader yo le he dicho, miren, usted puede convocar a todo el liderazgo político, empresarial, pero a quien hay que involucrar en la lucha no son a la cúpula de los partidos solamente, ni a la cúpula de los empresarios solamente. Hay que involucrar al ciudadano, hay que involucrar al pueblo, hay que organizarlo, hay que movilizarlo, hay que concientizarlo, porque solo el pueblo, con la gracia de Dios, salvará a la patria. Una última pregunta doble para terminar es, ¿qué les parecen las medidas que ha anunciado el presidente Luis Abinader y cuáles son las medidas concretas que usted, como miembro de la familia Castillo, por la lucha histórica que Omar le reconoció, que no se puede desconocer la lucha de ustedes histórica, ¿verdad?, a favor de la nación, cuáles serían esas medidas que detengan la amenaza de la soberanía nacional? ¿Qué les parecen las de Luis y cuáles proponen ustedes? Mira, yo había sometido un proyecto de ley para el cumplimiento del pacto y se lo mandé al presidente Abinader. Porque lo que hay que cumplir es el pacto. Sí, porque ese pacto lo convocó él y lo firmaron 28 actores y las universidades y el núcleo intelectual más dedicado a este tema. Faltaron la Fuerza del Pueblo, el PRD, el PLD, pero yo creo que hay que abrirle la vía para que ellos digan, con relación a esto, estamos de acuerdo con esto, con esto, con esto, o creemos que esto se puede ejecutar de esta manera o de esta otra, o hacer algún aporte adicional. Pero ojo, si vamos a empezar una nueva discusión para poner en stand-by los contenidos más importantes del pacto, no, eso no conviene. Hay que ejecutar el pacto. Creo que el presidente tomó medidas importantes, estratégicas. Ojalá toda la fuerza respalden, y la fuerza sobre todo económica, porque las medidas más importantes tienen que ver con la transformación de la agropecuaria, con la transformación de la industria de la construcción y también con el cambio en la política social de subsidios y de exenciones en esta materia. Hay muchos temas del pacto que están ahí, se están aplicando a media. Yo le he pedido al presidente que lo ejecutemos completo, pero podemos ir preparando sin discusión, porque la guerra de baja intensidad va a subir a guerra de alta intensidad, y el plan criminal que se quiere poner en ejecución es una estampida de haitianos hacia República Dominicana. Yo le quiero hacer una pregunta. Esos 3 millones que usted proyectó son de No, que dijo Marco Rubio. Que dijo Marco Rubio, son esos que usted dice que están aquí, no. Cuando ahorita yo le pregunté, que quieren traerlo. No, pero lo que yo le pregunté ahorita, ¿cuánto hay aquí? Usted de proyecta, 2 vamos a decir, a 2,5 millones subiendo a 3. Vamos a redondearlo en 3.
pero esos son ilegales, indocumentados, o gente que está bajo un registro cuestionable. La gran mayoría. Indocumentados. Sí. Dios mío. No, porque súmenle Colombia, eso, señores, a los hijos, nietos, Colombia, ya de cuarta. Colombia, estamos hablando de un estado fallido que ha sido descartado. Doctor, mire, Sí. mi auditoría visual me da como 5 millones. No, porque... Juntándolo todo. No. Pero... Párese ahí, empieza a contar. Pero si no, pues no te confundas. Hay dominicanos, porque hay mucha gente que también tienen un entendimiento de que todos los negros son haitianos. Y no es así. No, claro que no. Y no es así. No. Hay un conjunto de cosas que tú puedes evaluar. Hay mucho, es que es un tema, mira, la mayoría de los dominicanos, de todos los colores, hay un verso de Duarte que a mí me fascina, porque fue precursor de muchas luchas. Él decía, los blancos morenos, cobrizos cruzados, marchando serenos, unidos y osados, la patria libremos de viles tiranos y al pueblo mostremos que somos hermanos. ¡Qué bello! ¡Que viva Duarte! ¡Que viva la República Dominicana! ¿Alrededor de quién tenemos que organizarnos? Bueno, hay gente que quiere que el país se organice alrededor de Trujillo. Hay gente que quiere levantar la gesta como una gesta nacional, la matanza del 37, y eso es inaceptable. No. Hay gente que no asume la libertad como un valor y lo expresa abiertamente. No. Duarte fue un nacionalista liberal, creyó en la libertad de los dominicanos y en la libertad e independencia del pueblo dominicano. Entonces, nosotros, alrededor del ideario de Duarte, es que tenemos que unirnos. Más en un momento donde hay una guerra mundial híbrida, donde hay un proceso acelerado de desglobalización, donde hay una disrupción, hay una ruptura de muchas estructuras en Norteamérica, Sudamérica, donde la región Gran Caribe se convierte otra vez en un escenario de choque de potencias. Y por otro lado, donde tenemos un Haití donde hay alta concentración de armamento moderno, mercenarios de diferentes partes del mundo, creciendo muchísimo, células yihadistas. A mí me dijo un diplomático de mucho nivel y muy enterado, hace mucho, cuando yo le traté el tema, me dijo, el Islam que está avanzando en Haití es político. Y la fuerza en Estados Unidos que le está dando más fuerza es la nación del Islam. Pero está conectado con el Islam de África y está conectado con el Islam de Medio Oriente. Cuando tú ves a Al Jazeera haciendo reportajes de Haití en contra de la República Dominicana, pregúntate, ¿qué fuerzas se están moviendo? ¿Usted sabe lo que me dijo una gente en el aeropuerto de Tel Aviv cuando yo venía para acá? El último que ya te despacha cuando tú vas a entrar por la correa, por la línea, que yo de Perú me preguntó a mí, a mi compañera, de dónde somos. Ella le dice del Salvador, yo le digo de República Dominicana, y me dice, ¿y por qué que ustedes quieren matar a los haitianos? Oiga, así nos ven, doctor. No, el relato internacional que se ha montado para poder ejecutar ese crimen internacional, porque ellos quieren legitimarse. De alta inteligencia. Naciones Unidas tiene una cantidad de esqueletos en los armarios. Y el liderazgo que ha manejado esa crisis de Haití desde los Estados Unidos, Clinton, Obama, Biden y toda esa gente, tienen unos esqueletos ahí y lo quieren enterrar. ¿Y qué mejor que con una crisis? Pero te vas a Sudamérica, como yo le decía ayer a la gente del Parlacén, ¿cuándo empezó esta crisis? Empezó en 1801, cuando Jefferson dijo, aíslen la peste de la rebelión a la isla de Santo Domingo. Pero también se ratificó cuando en el Congreso Anfictiónico de Panamá, la Gran Colombia y México y el resto de los países que participaron, cediendo a las presiones de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Holanda, dijeron, aíslen Haití. Los haitianos no ayudaron para nada, porque los haitianos también les reclamaron que lo que los bolivarianos no les gusta admitir. Boyer les reclamó las armas
que Bolívar, que Petión le entregó a Bolívar, le reclamó un pago inmediato a la Gran Colombia. Entonces los gran colombinos, Santander, Bolívar y compañía, decidieron a irle. ¿Tú sabes lo que recomienda Bolívar en la instrucción 11 a los delegados que van al Congreso de Panamá? Que se tomen providencia para que no se repita en ningún lugar de América los horrores de la isla de Santo Domingo. Doctor, ese otro programa te está convocado para que hagamos, ya fuera de cámara, sí, nos vamos yendo. Entonces, aquí fue que se reunieron Maduro, Danilo y Martelly. No, ya esto fuera de cámara, no, se lo pueden llevar. No lo han dado a conocer sabe públicamente, pero la información que yo recibí en el momento, tiempo después, era que si iba a montar una estrategia. Danilo le dijo, no me presionen más, que yo voy a montar una estrategia para erosionar. Pues yo no sabía eso, doctor. La Señores, sentencia. corten eso. ¿Por ya, qué tú crees que Danilo, retirándose, firma un decreto de nacionalización de 750 haitianos? Eso era parte del acuerdo. Parte del acuerdo. Y hay 6.500 más que quieren la gente de ACNUR, con apoyo de sectores de la Cancillería, ponerlo en ejecución. Señores, dije que se lo lleven. Vamos a hablar otro tema nosotros aquí con el doctor, de lo que nunca se había dicho. Muchas gracias, doctor. Está bien.